Bueno, ¿qué tal? Vamos a continuar con el comentario de esta primera sesión del seminario 2, Psicología y Metapsicología, tratando ya de cerrar un poco algunas de las ideas principales de esta sesión para que ustedes en la lectura tengan alguna orientación. Volví a poner ahí el título, ¿no? Psicología y metapsicología, para recuperar esta idea, este contrapunto que Lacan quiere marcar entre la psicología general y la tentativa, ¿no?, de ciertos psicoanalistas contemporáneos de su tiempo que por deformar lo que Freud había planteado y no leer bien el alcance que tenía, el alcance de subversión que tuvo en Freud la introducción de la nueva tópica, ¿no?, una nueva tanda de nociones metapsicológicas que Freud introduce en el yo y el ello para reforzar, según Lacan, el descentramiento del sujeto. Por el contrario, estos autores post-freudianos llevaron esa noción, o se tomaron de esa noción. Lacan ironiza por ahí respecto de estos psicoanalistas diciendo, bueno, ahora tenemos de nuevo al viejo y querido yo, entonces podemos volver a ocuparnos del yo, volver a ocuparnos de la psicología, ¿no? En esa mala lectura de la noción de yo es que Lacan ve una tentativa de reabsorber el psicoanálisis nuevamente dentro del campo de la psicología. Mientras que la noción freudiana de metapsicología, ¿no?, claramente se trata para Lacan de algo que está más allá de la psicología, ¿no? Es decir, allí donde la psicología general, en la que se ha querido reabsorber el psicoanálisis, veía al yo como una unidad, la idea de individuo, justamente, ¿no? Ustedes conocen la noción de individuo, presupone aquello que es indivisible, ¿no? Ahí donde la psicología y los post-freudianos postulan, ¿no?, una individualidad, una unidad yoica. Por el contrario, dice Lacan, Freud con su metapsicología refuerza el carácter dividido del aparato psíquico, ¿no?, en términos freudianos, ¿sí? Es decir, de qué manera la segunda tópica, ¿sí?, viene a reforzar el hecho de que el aparato psíquico freudiano está dividido, ¿no? Lejos de ser una unidad, Freud con la segunda tópica refuerza, ¿no?, el carácter de terceridad, ¿sí? Si se fijan, si la primera tópica era inconsciente, preconsciente, consciente, es decir, no uno, no dos, sino tres instancias en el psiquismo, con su segunda tópica, yo, superyo y ello, Freud refuerza, ¿no?, el carácter dividido del aparato, ¿sí? Es decir, tanto en 1900 como en 1920, a partir de esta crisis de la técnica que Lacan viene comentando, Freud refuerza, según Lacan, el carácter de terceridad, el carácter de, como se va a expresar Freud en algún otro texto, la descomposición de la personalidad psíquica en contra de toda idea de individualidad o de unidad, ¿sí? Es por esa idea del más allá, ¿no?, más allá de la psicología, pero también más allá del principio del placer, ¿no? Lacan dice explícitamente en esta sesión, en la página 25, que más allá del principio del placer es el texto primero, el texto pivote, le llama, del último periodo metapsicológico de Freud, que se inicia en 1920. Es decir, Freud postula ya no solo el principio de placer y el principio de realidad, sino que Freud se encuentra con que hay algo que está más allá del principio del placer realidad, dos principios que según Lacan funcionan de manera mancomunada, ¿no? El principio del placer
y principio de realidad constituyen en última instancia un mismo principio, ¿no? O son dos principios, pero dos principios que están funcionando de manera conjunta, ¿no? Y que son los principios en los cuales la psicología general, e insisto, también los post-freudianos, pusieron el acento, ¿no? Sobre todo en el principio de realidad, ¿no? Esta apelación a la realidad como aquello a lo cual el individuo tiene que adaptarse, ¿no? Es significativo en un texto que nosotros no trabajamos en la materia, pero que es importante dejar mencionado, ¿no? Lacan escribe justamente en respuesta a esta preponderancia dada por los post-freudianos al principio de realidad, como un principio que debería regular la vida psíquica y debería conducir a que el individuo se adapte a la realidad. Lacan escribe, por el contrario, en 1936, o sea, muy tempranamente, incluso mucho antes de aquello que él mismo considera el inicio de su enseñanza. Ya en 1936 hay un escrito de Lacan, que solamente lo menciono, pero cuyo título ya es bastante elocuente. Se llamó Más allá del principio de realidad, ¿no? En un gesto freudiano por parte de Lacan, así como Freud escribió el Más allá del principio de placer, Lacan entiende que es necesario reforzar ese gesto de Freud y escribe un texto titulado Más allá del principio de realidad, ¿no? Lo que queda claro es la importancia, ¿no?, que tiene para Lacan este más allá de la psicología, más allá del principio del placer, con el que Freud efectivamente se encuentra en 1920, a partir de 1920, con su texto Más allá del principio del placer y los textos que siguen a ese texto inaugural o pivote de la nueva metapsicología freudiana, ¿no? Es interesante en qué cuestiones Freud encuentra la necesidad de situar un más allá del principio de placer, porque es algo que Freud se encuentra a nivel de la clínica, ¿no? Por eso tiene sentido hablar de una crisis de la técnica, ¿no? Una crisis en la que Freud considera que se encuentra el psicoanálisis en ese momento a partir de ciertos fenómenos clínicos, es decir, cuestiones que Freud encuentra en la práctica del psicoanálisis que lo hacen pensar en que no todo el aparato psíquico está regido por el principio de placer y realidad, ¿no? Ahí Freud encuentra algo que ustedes seguramente han escuchado hablar, ¿no? La noción de pulsión de muerte, ¿sí? Nueva noción, también producto de esta crisis de la técnica de 1920. Freud se ve en la necesidad de conceptualizar una nueva díada pulsional, un nuevo dualismo pulsional, que va a ser el dualismo pulsiones de vida, pulsión de muerte. Esta noción de pulsión de muerte, correlativa de aquello que está más allá del principio de placer, es decir, un registro de la pulsión que no se regula por el principio de placer y realidad. Freud encuentra cómo esta pulsión de muerte parasita, obstaculiza el trabajo analítico y la dirección de la cura, ¿no? Por eso insisto con que esta crisis es una crisis de la técnica, porque no surge de la teoría, no surge de una teorización de Freud, sino que Freud encuentra efectivamente obstáculos, impedimentos en los tratamientos psicoanalíticos que lo llevan a pensar en la existencia de una pulsión de muerte que no persigue el bien del individuo, que no persigue el placer, que lo lleva a interrogarse toda una serie de nociones previas con las que Freud había pensado hasta ese momento el psicoanálisis, ¿no? Puntualmente hay tres fenómenos clínicos, ¿sí?, con los que Freud se encuentra, que lo llevan a postular la idea de una pulsión de muerte, de algo que estaría más allá del principio de placer. El más conocido de esos fenómenos, quizá ya lo han escuchado nombrar, son las neurosis de guerra.
Pensemos que Más allá del principio de placer es un texto escrito por Freud después de la Primera Guerra Mundial, es decir, muy influenciado, muy tomado Freud por lo que trajo la guerra que atravesó todo el mundo, pero especialmente Europa, la Primera Guerra Mundial, y las neurosis de guerra, es decir, los traumas de guerra que resultaron de ese conflicto bélico, lo llevaron a Freud a encontrarse con pacientes que habían quedado afectados por la guerra, que habían desarrollado esto que él llama una neurosis traumática de guerra. Es el primer fenómeno clínico que a Freud le hace reparar en que, por ejemplo, su teoría de los sueños, ¿no?, que hasta ese momento prevalecía, desde 1900 hasta ese momento, la idea de que el sueño era una realización de deseo, de que el sueño funcionaba según el principio de placer y realidad. Freud se encuentra con pacientes afectados por la guerra que tenían sueños traumáticos que no respondían a esta idea que él tenía del sueño como realización de deseo, ¿no? Sueños traumáticos muy particulares, como son los sueños de los excombatientes de alguna guerra. Nosotros tenemos, lamentablemente y muy cercano a nosotros, los excombatientes de Malvinas, que testimonian esto mismo que se encuentra Freud en la práctica del análisis, que son sueños repetitivos, ¿sí?, pero que no se repiten al modo de los sueños habituales que tenemos, que encontramos en la neurosis, donde uno puede tener la sensación de haber soñado varias veces el mismo sueño, pero ese sueño siempre se presenta bajo algún ropaje distinto, bajo alguna diferencia. Uno no suele soñar exactamente lo mismo, sino que incluso en esos sueños repetitivos propios de la neurosis aparece alguna diferencia, algún matiz, ¿no?, que da cuenta de la elaboración que el sueño está haciendo respecto de el displacer, ¿no? En cambio, los sueños que Freud encuentra en las personas afectadas por la neurosis de guerra son sueños siempre idénticos a sí mismos, ¿no? Sueños que se repiten exactamente igual, sin ninguna variación, sin ningún trabajo elaborativo por parte del aparato de eso traumático, ¿sí? De ahí la proximidad, ¿no?, o el recurso que Lacan hace de estas neurosis de guerra para pensar lo que es su noción de real, ¿no? Noción que ya hemos visto, Lacan venía de introducir en el 53, la idea de aquello que vuelve siempre al mismo lugar, lo real como aquello idéntico a sí mismo. Es uno de los nombres de la pulsión de muerte que Freud encuentra en estos pacientes afectados por la guerra. Pero también la pulsión de muerte le permite a Freud revisar, pongo acá neurosis de guerra, también la pulsión de muerte le permite a Freud revisar otra noción con la que ella venía trabajando desde Pulsiones y sus destinos, es decir, desde la primera teoría pulsional, que es la idea del masoquismo, ¿sí? Freud se encuentra a partir de 1920 con que efectivamente los sujetos que llegan a análisis, algunos sujetos que llegan a análisis, padecen un masoquismo, ¿sí?, es decir, una tendencia, insisto, no hacia el bien, no hacia el placer, sino una tendencia profundamente autodestructiva, una tendencia que lleva a los neuróticos a conducirse no hacia su bien, sino más bien hacia su propio mal, ¿no? Freud llama masoquismo a esa tendencia de los sujetos hacia su destrucción, hacia su propio daño, que si bien ya lo había considerado en Pulsiones y sus destinos, si ustedes recuerdan ese texto o lo han visto en alguna otra materia, la idea que Freud tenía ahí del masoquismo era que el masoquismo era uno de los destinos de la pulsión cuando la pulsión se dirigía o se volvía contra la propia persona, ¿no?
esa idea sigue estando, ¿sí? Pero ahí Freud consideraba que lo primario era el sadismo, ¿no? Lo primario era la tendencia agresiva de la pulsión hacia el otro, y que solo en una segunda instancia el masoquismo era secundario, porque era una segunda instancia en la cual esa pulsión agresiva, sádica, se volvía contra el propio yo, ¿sí? En un texto muy importante de este periodo de 1920, encontramos un texto de Freud que se llama El problema económico del masoquismo, donde Freud subvierte la idea que tenía del masoquismo, planteando que el masoquismo no es secundario respecto del sadismo, sino que el masoquismo es primario, ¿sí? Freud constata en sus pacientes la existencia de un masoquismo primario, primordial, ¿sí? Mientras que el sadismo sería lo secundario, ¿sí? Eso tiene que ver también con la pulsión de muerte, es decir, por un fenómeno clínico que no se explica, que no está regulado por el placer, sino por el contrario, por algo que está más allá de esa búsqueda de placer propia del principio de placer, ¿sí? Y un tercer fenómeno que Freud llama, lo resumo acá en una sigla, reacción terapéutica negativa, ¿sí? Esto también tiene que ver con la clínica y con la técnica psicoanalítica, que es que Freud encuentra cada vez más que efectivamente el paciente resiste al tratamiento analítico, que no solo hay una transferencia en su faz positiva como motor del análisis, sino que Freud empieza a teorizar y a dar cuenta del fenómeno clínico en el cual aparecen transferencias negativas del paciente hacia el analista y resistencias, ¿no? Reacciones terapéuticas negativas, ¿no? Cuando el análisis avanza, ¿no? Y el paciente comienza a mejorar, dice Freud, comienzan a aparecer reacciones adversas al análisis, empieza a ponerse en juego la pulsión de muerte con su tendencia hacia el masoquismo, con su tendencia repetitiva, en este sentido que decíamos antes. Entonces Freud termina concluyendo que también en ese caso, ¿no? Había algo que está más allá del principio de placer, y que cuanto más se acerca el paciente al placer, más resistencias presenta al tratamiento analítico. Bueno, todo esto está de manera mucho más sucinta, por supuesto, planteado por Lacan en la página 22, ¿no? Cuando Lacan sitúa esta crisis concreta, dice él, de 1920, ¿no? Lacan dice esta crisis se muestra claramente expresada en los testigos históricos de los años 1910 a 1920, en la época de las primeras revelaciones analíticas, se está refiriendo a ese periodo previo a 1920, los sujetos se curaban de forma más o menos milagrosa, ¿sí? Es un hecho, dice Lacan, lo salteo un poco, que esto funcionó cada vez menos, ¿no? Es decir, Freud toma nota de que las curas no avanzan, de que hay dificultades en el tratamiento de los pacientes y necesita la noción de pulsión de muerte para dar cuenta de eso que empieza a presentársele en la clínica. Una última cuestión respecto de este más allá, que insisto es una noción central, no solo porque está indicando un más allá de la psicología, sino porque remite directamente al texto freudiano más allá del principio de placer, pero además una tercera cuestión, una tercera arista que se desprende de este más allá, es que Lacan juega con esta idea del más allá también como una referencia espacial y temporal. ¿Sí? ¿En qué sentido? Porque Lacan dice, página 11, para que ustedes lo ubiquen en el texto, Lacan dice, definir la naturaleza del yo lleva muy lejos, ¿no? Esta noción de yo que Lacan viene revisando y criticando lo que se ha hecho del yo en los post-freudianos y en la psicología, dice, definir
la verdadera naturaleza del yo nos va a llevar muy lejos, ¿no? Ese muy lejos es una alusión espacial, pero también temporal, en el sentido de que vamos a tener que irnos más lejos, más allá, ¿no?, de los post-freudianos, ¿sí?, esos ineptos, como Lacan los califica en esta sesión, en la página 20. Es necesario retornar a Freud, y retornar a Freud implica ir más allá de los post-freudianos, ir más allá de estos ineptos y lo que estos ineptos hicieron de la noción de yo, por un lado, pero también más allá en el tiempo, ¿no?, en el sentido de más allá del siglo XX. Porque para Lacan, y esto es un hecho compartido y constatado por otros autores, la noción de yo, lejos de haber existido desde siempre, tiene una fecha de nacimiento. Hay un momento en la historia del pensamiento humano en el cual la noción de yo aparece, ve la luz, dice Lacan, y eso no ocurrió sino hasta después de Sócrates, ¿sí? Ustedes saben, por lo que han estudiado seguramente de filosofía, ¿no?, que en la Grecia antigua no estaba la noción de yo tal como nosotros la concebimos en la modernidad. La idea de un individuo no era una idea propia de los griegos, sino que la noción de yo es una noción moderna, con lo cual, dice Lacan, tenemos que ir más allá del siglo XX, por un lado, y más atrás incluso de Freud, para encontrar cuándo la noción de yo vio la luz, ¿sí? Y ese más allá en el tiempo nos lleva hasta la época de Descartes, o sea, hasta la época del surgimiento de la modernidad, ¿sí? Yendo más allá, es que Lacan cierra esta sesión, y vamos a cerrar nosotros también nuestro comentario sobre esta primera sesión, Psicología y Metapsicología, con una idea, ¿no?, que Freud plantea respecto del yo, que está en Freud, ¿no?, y que nosotros podríamos esquematizar, Lacan lo hace, efectivamente, o poner la idea de un yo como individuo autónomo, como una conciencia transparente a sí misma, tal como la piensa la psicología en general, que es la idea de yo soy yo, ¿sí?, ilusión fundamental, ¿no?, que trasciende, que Freud trasciende efectivamente para Lacan, pero es la ilusión en la que se sostiene el yo de cada neurótico, la idea de que yo soy yo, la idea de que lo que yo digo es lo que yo digo, y toda una serie de ideas solidarias de esta ilusión, que nos hace creer que somos uno mismo para con nosotros, que nos conocemos a nosotros mismos, la va a oponer tajantemente a esta idea que ustedes encuentran en la clase de que el yo es otro. ¿Sí? Ustedes ven el profundo contraste entre una afirmación, ¿no?, y la otra, lejos de, para el psicoanálisis, tal como Lacan lo lee en Freud, lejos de que el yo es yo, de que el yo autoafirma su identidad por sí mismo y de manera autónoma e individual, el yo es otro, dice Lacan, tomando esta expresión de un verso del poeta Rimbaud, ¿sí?, pero que le permite a Lacan situar esto que él llama la locura harto común, dice, ¿no? Nosotros decíamos la vez pasada en el video anterior que el yo es la instancia loca, ¿no?, del psiquismo, porque funciona justamente por desconocimiento de esta verdad del inconsciente, de que el yo es otro, de que el yo se constituye efectivamente a partir del otro, no solo del otro simbólico con mayúsculas, sino también a partir del otro como semejante, del pequeño otro con el cual se identifica el yo para constituirse. Toda esa dimensión de otredad o de alteridad es desconocida por esta ilusión del yo, de creer que yo es yo, ¿sí? Es una idea también, con esto ya cierro el comentario,
Es una idea que Lacan va a desarrollar en un texto que tampoco es bibliografía obligatoria, así que solamente se los menciono, que se llama Acerca de la causalidad psíquica, ¿sí? Que es un texto donde Lacan trabaja justamente una idea de la locura, esta idea de que el yo está loco o es la instancia loca del psiquismo. Es trabajada por Lacan ahí en relación a la locura que él califica de imaginaria, texto de 1946, o sea, también bastante temprano, incluso anterior a la enseñanza pública de Lacan, donde Lacan trabaja la locura en un sentido imaginario, ¿no? La locura propia de lo imaginario, que es la de creer que nosotros somos nosotros, ¿no? Y digo locura imaginaria porque Lacan no está hablando ahí de la psicosis en el sentido de la entidad psicopatológica, si se quiere, sino que está hablando de una locura que nos habita a cada uno por el solo hecho de tener un yo, ¿no? Entonces el párrafo de esta sesión, ¿no?, que uno podría articular con aquel escrito de Lacan es el siguiente, ¿no? Lacan dice, está comentando, criticando la noción de ego autónomo. Ego es obviamente el término inglés con el que se volcó la noción de yo freudiano. El ego autónomo, ¿sí?, de un tal Hartman, un exponente de la psicología del yo norteamericana. Lacan dice, esta convicción de que habría un ego autónomo, es decir, un ego sin otro, ¿se entiende? Un ego que no estaría determinado por el otro, es una convicción, dice Lacan, que desborda la ingenuidad individual del sujeto que cree en sí, que cree que él es él, ¿no? Yo es yo. Locura harto común, dice Lacan, y que no es una locura completa porque forma parte del orden de las creencias. Es evidente, dice Lacan, que todos tendemos a creer que nosotros somos nosotros, ¿sí? Bueno, esta idea, ¿no?, de que el yo es yo, de que nosotros somos nosotros, conduce para Lacan a la locura, tal como él la concibe desde lo imaginario. Y en este texto que les decía acerca de la causalidad psíquica, ¿no?, Lacan da un ejemplo que me parece bastante significativo, bastante esclarecedor, y por eso se los comparto, que es cuando Lacan dice que no solo está loco aquel que, no siendo rey, se cree rey, sino que también está loco, dice Lacan, aquel que, siendo rey, se cree rey, ¿no? Hay ahí una diferencia, ¿no?, que solamente puede introducir lo simbólico entre el lugar que uno ocupa y aquel que uno es, ¿sí? Lo simbólico permite diferenciar lugares, funciones que ocupamos en la estructura simbólica respecto de nuestra persona, de nuestro ser, ¿no? Entonces Lacan dice, tomando esa consideración simbólica, lo imaginario que tiende a borrar la dimensión simbólica hace creer, ¿no?, a alguien que ocupa temporariamente, circunstancialmente el lugar simbólico del rey, el lugar de autoridad, confundirlo con su persona, ¿no? Y eso hace que Lacan diga, ojo, que no solo está loco el que no es rey y se cree rey, sino que también estaríamos locos si, ocupando un lugar simbólico, en este caso el de rey, creyéramos que somos el rey, ¿sí? Es decir, borráramos esa diferencia entre el lugar y nuestro ser y creyéramos que somos ese lugar, ¿sí? Esto hay muchos ejemplos sobrados de eso. Napoleón, por ejemplo, Lacan dice, Napoleón no estaba loco porque no se creía Napoleón, ¿sí?, mientras que otros reyes sí, mientras que otros mandatarios políticos creen ser, ¿no?, consustanciarse con ese lugar que ocupan en lo simbólico y hacen de eso su identidad, ¿no? Creo haber comentado en algún teórico esta frase siniestra de Margaret Thatcher, ¿no?, cuando Margaret Thatcher decía, el Estado soy yo, ¿no? Es esa misma locura imaginaria de creer que yo soy yo,
lo que Lacan está poniendo en cuestión con este ejemplo del rey, del emperador, ¿no? O de cualquiera, no solamente es una cuestión en los casos de poder político, ¿no? Cualquier persona que confunde su lugar simbólico con lo que él es, está loco, ¿sí? Un padre que se cree padre, un docente que se cree docente, un analista que se cree analista, no estaría menos loco. Bien, hasta acá el comentario de psicología y metapsicología. Vamos a continuar con la segunda sesión del seminario 2, que se titula Saber, Verdad, Opinión, tratando de mostrar, ¿no? En qué medida esa clase continúa o prolonga los planteos que Lacan ya estaba introduciendo en esta primera sesión. Bueno, les mando un saludo y espero que anden bien.